¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ronald David Fuentes López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de la Universidad Mariano Galvez. Hoy vamos a hablar sobre las bases de datos y la administración de la información. Vamos a definir qué es información. Constituye un grupo de datos ordenados que nos sirven para construir un mensaje, para resolver problemas, tomar decisiones y todo basado en el conocimiento. Un sistema de gestión de negocios, SAP, es muy importante en sus versiones, versión 1, versión 2, versión 3. Es un software con un conjunto de normas y estándares que nos ayudan a administrar de forma efectiva a nuestra empresa. Este sistema gestor de base de datos se puede alojar a cualquier base de datos, pero por motivos de durabilidad de datos, de problemas de consultas, SAP creó su propio manejador de base de datos llamado HANA, que permitía correr más rápido los procesamientos de datos, peticiones, consultas. Tenemos también algunos sistemas gestores de base de datos actuales, que son PostgreSQL, MySQL, Oracle, MariaDB, SQL Server. Las bases de datos son un conjunto de información almacenada en tablas que se pueden agrupar o estructurar para su uso adecuado posteriormente. La jerarquía de las bases de datos comienza con el bit, que es la unidad mínima de lo que es la información, que son ceros y unos. Tenemos también lo que son los bits, que es un conjunto de 8 bits. Tenemos el campo, que es un conjunto de bytes, así como el registro, que son varios campos, y el archivo, también representado como la entidad. Y asimismo la base de datos, que está conformada por un grupo de archivos, como lo podemos decir el archivo curso, el archivo persona o el archivo financiero. Los problemas que podemos tener al no tener una base de datos en nuestra empresa son tener mala calidad en los datos duplicados, datos incorrectos, también derroches, por ejemplo, de correos electrónicos, creciente actividad o diversidad de datos. También la contabilidad, por ejemplo, del negocio nos quita mucho tiempo y muchas veces es inexacta. Algunos beneficios de tener la base de datos es la toma de decisiones estratégicas en la empresa, la reducción de costes en distintas áreas, la eficiencia en los procesos operativos, entre otros. El sistema manejador de base de datos de una base de datos en una empresa es el software que controla la organización, el almacenamiento, la recuperación, la seguridad e integridad de los datos en una base de datos. Si bien la base de datos hoy en día han dejado atrás lo que son los archivos transaccionales, que eran los que se llevaban a piecitos, se podría decir, en una empresa. El sistema manejador de base de datos es relacional, como lo podemos representar en un diagrama entidad-relación, que también se conoce como el modelo entidad-relación, que es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí. Si bien vamos a definir lo que es una entidad, la entidad es algo que se puede definir como una persona, objetivo, conceptos u otra cosa, y ello tiene un atributo, que son las propiedades o características únicas de una entidad. La relación son las relaciones, valga la redundancia, de una entidad con la otra y cómo entre ellas pueden interactuar. La cardinalidad es la forma en que podemos unir las entidades, como si bien podemos utilizar de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Tenemos también lo que es un sistema manejador de base de datos relacional. Tenemos lo que es una clave primaria o llave primaria, que representa e identifica a una entidad. Las llaves foráneas es el medio por el cual se pueden relacionar esas tablas. Algunas operaciones básicas que podemos encontrar en los sistemas manejadores de base de datos es seleccionar una entidad, unirla con otra entidad y poder proyectar el resultado de la unión de esas entidades. Las consultas básicas a nivel de programación, se podría decir, tenemos lo que es el select, que sirve para seleccionar una tabla, seleccionar un atributo, insertar, que es utilizado para cargar datos a la base de datos, el update, que sirve para modificar valores en una base de datos, y el delete, que sirve para eliminar datos o registros de una tabla en una base de datos. Si bien tenemos también lo que es el ACID, que son el resultado de la atomicidad, que es decir que una transacción se debe ejecutar sí o sí. La consistencia, cada vez que se ejecuta una transacción, la base de datos debe de quedar en un estado consistente. El aislamiento, que cada transacción que se realice en una base de datos debe de hacerse por separado y no se debe de confundir una con la otra. La durabilidad, de cada transacción que se termine, los datos guardados deben de ser seguros y almacenados
por varios tiempos. El sistema manejador de base de datos no relacional, como su propio lo indica, no tiene relaciones, por lo que ayuda a que la información se organice normalmente mediante documentos, y es muy útil cuando no tenemos un esquema exacto de lo que se va a almacenar en nuestra base de datos. Algunos ejemplos es NoSQL, RAC, CouchDB, MongoDB y Cassandra. Los servicios que nos ofrece una base de datos es mantener en contacto constante al personal y al cliente. También poder informar al cliente sobre nuevos productos o servicios, generar nuevas estrategias empresariales, ofrecer confianza y seguridad al cliente en relación a su información en nuestra empresa. Los sectores de aplicación pueden ser en hospitales, como por ejemplo catalogar medicamentos, inversiones de programas de pacientes. En relación al gobierno, podemos categorizarlos por temas y obligaciones a resolver en el mismo. También es utilizado por administradores, quienes entre sus funciones tienen ordenar y catalogar al personal, mercaderías, gastos, ingresos, etcétera. En el comercio, que es muy importante, que ingresan a una base de datos entradas y salidas para que esa base de datos puedan ser consultadas posteriormente. Si bien todo esto termina en un Big Data, que es el cúmulo de toda la información para su uso después. Hadoop es un framework o es un software de código abierto que sirve para almacenar datos y ejecutar aplicaciones de clusters en un hardware comercial. Es utilizado para el Big Data, para datos con cantidades grandes de información. Algunas vulnerabilidades muy comunes en las bases de datos son el nombre de usuario y el password, es decir, clásico admin, que esto es muy vulnerable para quien quiera robar nuestra identidad. Para ello podemos resolverlo con comprobadores de contraseña, que son gratuitos, son online en internet. También preferencia de privilegios de usuarios, es decir, los privilegios que le damos a cierto usuario para que pueda acceder a nuestra base de datos. Muchas veces debemos de saber a quién le vamos a dar nuestros datos. También el desbordamiento de buffer, es decir, el exceso de datos, o también como lo hacen muchas veces por medio de formularios, cuando en una contraseña solamente tiene 20 campos y al momento de registrar más muchas veces se desborda. Las bases de datos también sin actualizar, es muy importante actualizar una base de datos, así como también cifrar contraseñas, cifrar información que sea muy importante. También tenemos lo que son algunas recomendaciones, como es identificar la sensibilidad de los datos, evaluar la vulnerabilidad de la configuración de la base de datos, tener personal que sepa para que le dé autoría a nuestra base de datos, monitorar todas las acciones relacionadas con la base de datos y el control de acceso y gestión de derechos. Bueno, pues debemos de tomar en cuenta también que una base de datos debe estar normalizada para poder tener una mejor gestión y sobre todo consultar de mejor manera a la base de datos en una empresa. Gracias por su tiempo.